Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en sus casas, en sus hogares. ¿Sí? Les habla su profesor Bastián Cárdenas, profesor de física, ¿cierto? ¿Ya? Para trabajar el día de hoy en esta clasecita, ¿no es cierto?, de interacción eléctrica, puntualmente. ¿Ya? ¿Cómo funcionan o cómo se relaciona la electricidad? ¿Ya? ¿Cómo eh, funciona en la vida cotidiana? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es cómo se relaciona la ley de Coulomb, por ejemplo, con la de Newton? ¿Ya? Vamos a ver interacción eléctrica para poder llegar después ya, siguiendo la unidad, con magnetismo. ¿Ya? Vamos a ver algunos campos, etc. ¿Ya? Saben también que ante cualquier duda me pueden escribir al correo bastiancárdenasnumancia@gmail.com. También saben que para iniciar, ¿no es cierto?, tenemos que ver nuestra ruta de aprendizaje, donde los objetivos de aprendizaje son dos: comprender la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, y cómo se relaciona esta con la de Newton, y aplicar la ley de Coulomb en las interacciones eléctricas. Es un poco complejo de entender, un poquito difícil, pero vamos a hacer eh, lo posible para que ustedes puedan aprender el día de hoy. ¿Ya? Vamos a trabajar con una imagen didáctica, ¿no es cierto? Vamos a ver a Coulomb versus Newton, ¿ya? Vamos a ver la ley de Coulomb, ya vamos a un ejercicio resueltos, un desafío, y finalmente una autoevaluación y un cierre de clase. Disculpen ahí por la R más que hay. ¿Bien? ¿Cómo vamos a trabajar? Les dejo este link para que ustedes puedan acceder, ¿no es cierto?, a esta infografía, ¿no es cierto?, de la interacción eléctrica. Eh, Cuando apretan ese link, les va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer esto, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué trabajaremos? Trabajaremos, ¿no es cierto?, la ley de Coulomb, ¿ya? Y los campos eléctricos, ¿ya? ¿Cómo se generan? Vamos a analizar campos eléctricos, ¿ya? De acuerdo a la naturaleza de las cargas eléctricas, ¿ya? Y cómo son los métodos de electrización de esto, ¿ya? Vamos a entender las cargas, vamos a entender algunas fuerzas magnéticas, ya después un poquito más adelante, ¿no es cierto?, y cómo generan movimientos estos, ¿ya? Pero principalmente vamos a trabajar con Coulomb, Newton, los campos eléctricos, ¿ya? Y cómo se relaciona Newton con Coulomb, ¿bien? Entonces, para iniciar, ¿no es cierto?, el tema, ¿ya? Les dejo acá eh, algunas preguntas, algunas dudas, ya que pueden surgir al inicio de la unidad, como por ejemplo, ¿qué imagen se le viene a la mente cuando las personas comentan que está cargado el ambiente? ¿Ya? ¿Se relaciona con lo que vamos a trabajar? ¿Cómo se cargan los cuerpos? ¿Ya? ¿Cómo definirían la carga eléctrica? ¿Ya? ¿Habrá alguna semejanza entre las leyes físicas que explican el comportamiento de los cuerpos con carga y los cuerpos con masa? ¿Ya? Todo eso es lo que vamos a responder. Y sí, si existe una relación o sí, una semejanza entre las leyes físicas que relacionan las cargas con los cuerpos de las masas, ¿ya? Como lo es la ley de Coulomb, que nos habla sobre eh, los cuerpos cargados, ¿no es cierto? Y la ley de Newton, que nos habla de la atracción de los cuerpos de acuerdo a su masa, ¿ya? Como se explica la atracción de la Luna, ¿ya? Producto del centro de la Tierra. ¿Mm? También vamos a ver los cuerpos cargados, ya los campos eléctricos, cómo se generan, de acuerdo a qué se van a generar estos campos eléctricos, ¿sí? Y después, ya más adelante, ¿no es cierto?, vamos a ir desarrollando algunos ejercicios de las leyes de Coulomb, ¿no es cierto?, y de gravitación, ¿ya? Ok, así que continuamos. Entonces, Coulomb versus Newton. Tenemos que entender que Newton decía, nos hablaba respecto de la atracción de los cuerpos según la masa, ¿no es cierto? Mientras mayor masa, mayor atracción. Ya eso es lo que nos explicaba Newton de acuerdo a sus teorías y a sus leyes, ¿no es cierto? Incluso hay una fórmula, la fórmula de atracción gravitacional, ¿ya? Donde podemos determinar aquí. Y Coulomb nos habla sobre los campos eléctricos, ya las cargas específicamente que puede adquirir cierto objeto. Cuando se juntan ambas leyes, ¿no es cierto?, nos generan los campos eléctricos, que es como lo que tenemos acá, ¿no es cierto?,
qué tanto se van a atraer o qué tanto se van a repeler. Por ejemplo, si tenemos cargas distintas, estos se van a atraer y van a generar un campo eléctrico, ¿no es cierto? De acuerdo a la posición, ¿ya? De acuerdo a la capacidad de atracción que tiene cada uno, ¿no es cierto? Y cómo actúan las cargas o cuál es la fuerza, ¿ya?, que tienen estas cargas para atraer al resto. ¿Ok? Porque siempre hay una que quiere ganar, ¿no es cierto? Siempre hay una carga que va a querer ser la ganadora de esta carga. ¿Sí? Como dice ahí, por ejemplo, la acción recíproca de dos cargas reside en lo siguiente. Cada carga crea un campo en el espacio que lo rodea. Y este campo actúa sobre otra carga con una fuerza determinada. Entonces, hay que determinar la fuerza, ya que la Q, para poder determinar esta relación. ¿Ya? Entonces, se va a relacionar la ley de Newton con la ley de Coulomb. Y Coulomb nos hablaba sobre los campos eléctricos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sobre cómo podían afectar estos campos eléctricos a todo, ¿no es cierto? A la electricidad, a nuestro planeta, al sistema solar, al universo, a un televisor, a un computador, etc. ¿Ya? Tenemos 4 tipos de campos eléctricos, ya que son los que se representan en la imagen. Ya tenemos las líneas de campo, ¿no es cierto? Ya cuando solamente tenemos una carga puntual, en este caso es positiva. O sea, el campo magnético va a ser de manera circular. Ya con estas flechas, con estos vectores, ¿no es cierto?, que nos indican hacia dónde va el campo. La segunda tenemos cuando ambas cargas son positivas. ¿Qué va a ocurrir? Se van a repeler. ¿Sí? Se van a repeler. Fíjense que se tratan de unir a medida que se van alejando, pero nunca se van a unir. ¿Ya? Siempre va a haber una separación mínima. ¿Ya? Siempre van a estar separadas. ¿Ya? Siempre se van a estar repeliendo. ¿Por qué? Porque sus cargas son positivas, son iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando estas líneas de campo, ¿no es cierto?, son diferentes? ¿Ya? Se va a generar este campo magnético, que es como el que este campo eléctrico, disculpen, que es como el que tenemos en torno a la Tierra, ¿no es cierto?, que se van a unir. ¿Ya? No se van a repeler, por el contrario, se van a unir. ¿Sí? Signos contrarios se atraen. Y cuando uno tiene, y la última, cuando uno tiene dominio sobre el otro. Si se dan cuenta, el positivo tiene dominio sobre el negativo. ¿Por qué? Porque tiene mayor carga. ¿Sí? Tiene mayor carga sobre la carga negativa. ¿Cómo experimentó Coulomb? ¿Ya? Coulomb experimentó gracias a esto. ¿Ya? Lo que él quiso determinar es cómo afectaba la carga, ¿ya?, a los campos magnéticos, a los campos eléctricos, disculpa, a los campos eléctricos. Entonces puso dos esferas, la esfera A y la esfera B, ¿ya?, que le hacía traspasar o correr una corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces se iba a generar un campo eléctrico. Y él quería determinar cómo era este campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, está afirmado sobre un hilo delgado que sostiene estas pelotas. ¿Para qué? Para que empezara a rotar, ¿no es cierto? Entonces va a ir variando entre las cargas que tiene. ¿Ok? Eso es. Y así es como llegó a estas imágenes que vimos anteriormente. ¿Ya? Así fue como se fue entendiendo estos campos eléctricos. Pero se aplicaron modelos matemáticos, ¿ya?, para poder relacionar. Ya tenemos la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, donde nos dice que tenemos la constante, ¿ya?, por la carga 1 por la carga 2 partido en la distancia. ¿Ya? La distancia que existe entre los dos cuerpos que se están cargando eléctricamente. Y la constante corresponde a 9 por 10 elevado a 9 newton por metros al cuadrado partidos en Coulomb. Partidos en Coulomb al cuadrado. ¿Ya? Esa es la constante que se necesita trabajar. ¿Ya? Entendiendo también que los signos que nos den en esta fórmula, ¿no es cierto? Si es un signo negativo, se van a referir a que hay atracción. Si es un signo positivo, se va a referir a que se repelen, ¿ya? Las cargas se repelen, ¿ya? Positivo se repele, negativo se atrae, ¿ya? Y esta es la fórmula final. ¿Ya? Esta es la fórmula entre la relación de
la atracción que decía Newton por las masas y la atracción que dice Coulomb por las cargas. Entonces me queda F es igual a G, de gravedad, ¿no es cierto? Por M, que son las cargas, por partido en la distancia. ¿Ya? Partido en la distancia. ¿Ya? Y aquí podemos entender cómo se relacionan ambas fórmulas, ¿okay? Hasta llegar a la que se trabaja hoy en día. Y ahora viene lo complejo, ¿no es cierto? Viene lo complejo. ¿Ya? Los ejercicios de aplicación. ¿Ya? Los ejercicios de aplicación. ¿Sí? Ojo, primero que nada, entender que los ejercicios de aplicación, el primer ejercicio un poco va a ser como súper difícil, va a ser como súper complejo. ¿Ya? Pero es solo una representación matemática. Ya no vamos a llegar a valores absolutos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nos dan el ejercicio, dice, tres esferas muy pequeñas, iguales y cargadas, están alineadas sobre un plano horizontal aislante, tal como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Al abandonar el sistema, de modo que las cargas se puedan mover libremente, ¿cuál es la intensidad de la fuerza sobre cada carga? ¿Se mueven las cargas? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a identificamos el problema, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a enumerar las cargas, carga 1, 2 y 3, respectivamente. Entonces, vamos a establecer las magnitudes de las cargas. Q1, ¿no es cierto? Viene siendo esto es positiva. ¿Ya? Positiva, ¿no es cierto? Q2 va a ser negativa. ¿Por qué? Porque siempre va a estar atraído. Recuerden que los dos sectores tienen el signo positivo. ¿Ya? Y el signo negativo en el centro. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la expresión matemática de Coulomb, que fue la que vimos, ¿no es cierto? Donde estaba la constante. Vamos a tener que dibujar un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? De acuerdo a las fuerzas que están participando, ¿ya? Para poder determinar finalmente la fuerza neta. ¿Ya? Este es el diagrama de cuerpo libre. Si se dan cuenta, hay flechas. Estas son las tres cargas, ¿ya? De acuerdo a la flecha. Este está repeliendo hacia afuera, pero también está atrayendo. ¿Ya? En este caso, por los dos lados es atraído. En el 2, ¿no es cierto? Y este atrae y este repele. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que completar con los datos que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, la intensidad, ¿ya? De la fuerza de atracción entre la carga 1 y la carga 1 y carga 2, ¿no es cierto? Es igual a F, ¿no es cierto? De acuerdo a la fórmula, F va a ser igual a la constante por la carga 2, ¿ya? Por la carga 2, que es Q partido en 4, ¿no es cierto? Q partido en 4, ¿ya? Con la carga 1, que es Q, ¿no es cierto? ¿Ya? Partido en A cuadrado, ya que es la distancia. Si se dan cuenta, ahí está. Esa es la distancia, ¿no es cierto? Partido en A, ¿ya? Que según la fórmula es al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la intensidad de la fuerza de repulsión entre la carga 1 y 3 ahora. ¿Ya? 1 y 3. Ya va a ser F igual a la constante, ¿no es cierto? La carga 1 es Q y la carga 3 es Q, por eso queda Q, ¿no es cierto? Partido en 2A. ¿Por qué 2A? Porque hay dos A entre esa distancia, una A y otra A. Por eso me quedan 2A al cuadrado. Entonces, el módulo para la fuerza neta, ¿ya? O sea, la suma de todo, ¿no es cierto? Va a ser F igual a la constante por la Q partido en 4 por Q partido en A cuadrado, menos, ¿no es cierto? Menos la siguiente carga, la siguiente repulsión, que va a ser Q por Q partido en 2 por A al cuadrado. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? ¿Ya? ¿Por qué igual a 0? Porque fíjense que acá arriba me dice, a ver, está va. Tres esferas muy pequeñas iguales y cargadas, están alineadas en un plano horizontal. ¿Ya? Aislante, vamos a mostrar la figura. Al abandonar el sistema de modo que las cargas se puedan mover libremente. ¿Cuál es la intensidad? Ya. Fíjense que me da 0 porque en esa primera relación no se están moviendo. ¿Ya? No se están moviendo, por eso me da 0. ¿Ok? Entonces hago la relación ahora entre la siguiente carga, que es la 2, ¿no es cierto? Hago la relación entre la carga 1 y la carga 2, ¿ya? Hago la fórmula matemática, después hago entre la 3 y la 2, ¿ya? Y hago lo mismo, también me va a dar 0.
Después calcular la fuerza neta sobre la carga 3, o sea, la relación entre 3 y 2, y después la relación entre 3 y 1. Ya, reemplazando con los datos que tengo en la fórmula de arriba. Entonces me va a decir, y el resultado que me va a dar siempre va a ser 0, porque me va a decir que las cargas no están moviendo a su totalidad el sistema. Ya, no están moviendo a su totalidad al sistema. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con las cargas. Yo sé que es un poco complejo de entender, un poco difícil, pero vamos, con trabajo se puede. ¿Ya? Cualquier pregunta me la pueden hacer al correo. ¿Ya? Acuérdense siempre de eso. Por eso les pongo un desafío acá. ¿Ya? Si estas tres esferas muy pequeñas, iguales y cargadas, están alineadas tal como muestra la figura, pero ahora es con carga positiva y carga negativa. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Hacia dónde se mueven las cargas? Eso tenemos que determinar. ¿Bien? Les dejo ese desafío para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ok? Entonces, lo que trabajamos hoy día fue las cargas eléctricas, Coulomb, Newton, cómo se relacionan según las fórmulas matemáticas y la ley de Coulomb específicamente, ¿cierto? Y los campos eléctricos de cómo funcionan según cuando se repelen o cuando se atraen. Les dejo esta autoevaluación para ver si entendieron. Yo sé que cuesta entender, yo sé que es complejo, ¿ya? Pero voy a seguir haciendo material para que puedan entender de manera más eficaz. ¿Ya? Y recuerden siempre quedarse en casa tomando los recuerdos necesarios. Un abrazo gigante, los quiero, cuídense, ya pronto nos volveremos a ver. Y acuérdense de esta formulita, que nos va a servir, ya nos va a servir para nuestra tarea de entender física. ¿Ok? Cuídense, abrazos, los quiero, nos vemos.